Dios, bendito su nombre. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Digamos 3 veces, Dios es bueno. Pero vamos a hacer algo, lo vamos a decir otra vez 3 veces, pero cada vez le vamos a ir subiendo el volumen. Amén. Vamos pues. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya, alabado sea su nombre. Glorioso es el nombre de nuestro buen Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Pura fiesta. Pura fiesta. Alabado sea su nombre. En esos días un pastor de otra iglesia me dice, mire, fíjese que tenemos tal reunión nosotros tal y tal día, no sé si puede llegar. No le dije. ¿Por qué? Porque nosotros damos fiesta en la misión de pura fiesta, amén. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Hoy quiero hablar de algo que en el Congreso de marzo terminé parte del Congreso hablando acerca de eso. ¿Por qué lo quiero hablar? Primero, para conectar el Congreso de marzo con este Congreso, para que veamos que tiene todo, ¿qué cosa? Secuencia, continuidad. La otra es porque todo lo que Dios va a hacer está basado precisamente en esto. Y por eso es que voy a hablar primero y tercero para refrescar un poquito nuestras mentes, ya que algunos, debido a la edad, ya se nos han olvidado algunas cosas. Así que quiero hablar precisamente sobre este tema y vamos juntos a comprenderlo mejor y para sentar como base lo que el Espíritu Santo ya está haciendo y que entendamos por qué lo está haciendo. El problema del pueblo de Israel fue que Jesús vino, ya les había sido prometido, pero no entendieron, uno, que había venido, y segundo, no entendieron para qué había venido. Por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es necesario que nosotros comprendamos los propósitos de Dios, pero para comprender los propósitos de Dios pues, tenemos que comprender su plan. Y de esa manera vamos a aplicar ese propósito de Dios en nuestra vida. Así que para algunos va a ser como un repaso, así que otros va a ser para entenderlo mejor y otros quizás sea nuevo lo que van a escuchar hoy. Gálatas capítulo 3. Versículo 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todos juntos el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tiene que ver con la promesa del Espíritu.
La bendición de Abraham no es solo financiera, la bendición de Abraham tiene que ver con la bendición de la promesa del Espíritu. Y dice que esa bendición es suya y es mía. Pero ahora, ¿por qué los hermanos de Galacia no lo entendieron así? Si al seguir leyendo, dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, y empieza a hablar de algo que la iglesia no estaba comentando sobre eso. Sí lo comentaba desde la perspectiva judaica, pero no desde la perspectiva de Abraham. ¿Y qué dice ahí? Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie, ¿qué dice? Lo invalida, ni qué más, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron, ¿qué dice? Hechas las promesas, ¿y a quién más? Y a su simiente, ¿qué dice? No dice, y a las simientes, como si hablase de qué? De muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual, ¿qué dice? Es Cristo. Esto pues digo, ¿qué cosa? El pacto, fíjese que les vuelve otra vez a hablar de qué. Les vuelve a hablar de qué. Del pacto. ¿Qué cosa? Previamente ratificado, no restaurado, es ratificado. ¿Cuál es la diferencia de restauración? Es algo que se arruinó, se terminó, pero ratificar, ¿qué es? Confirmar, quiere decir que tiene continuidad, no se cortó. Ahora, ¿qué sigue diciendo? La ley que vino 430 años después, ¿qué dice? Para invalidar, ¿qué cosa? Quiere decir que la ley no quitó esa continuidad de ese pacto, a pesar de que hubo un pacto con Moisés, pero ni aun ese pacto quitó, ¿qué cosa? La vigencia del pacto con Abraham. ¿Qué sigue diciendo? Es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante, ¿qué cosa? Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Y qué dice ahí? Escuchemos bien eso porque quiero hacer un énfasis en un momento sobre eso. ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿Fue qué? Una vez más, ¿fue qué? Muy bien, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese, ¿qué cosa? A quien fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es, ¿qué cosa? Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley, ¿qué cosa? Dada pudiera vivificar, la justificación fuera verdaderamente, ¿por qué? Mas la escritura lo encerró todo bajo ¿qué? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada ¿a quién? Fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos, ¿qué dice? Confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido, ¿qué cosa? Nuestro ayo, ¿qué más? Para llevarnos, ¿qué cosa? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 27. Pues todos los que habéis sido, ¿qué dice? De Cristo, ¿qué dice? ¿De Cristo qué dice? No los oigo. Muy bien. Viene
el apóstol Pablo y le presenta a la iglesia de Galacia, que también se lo presentó a las demás iglesias basado en la iglesia de Galacia, que el problema fundamental por qué la iglesia no estaba experimentando la gloria de Dios era porque estaba viviendo una gloria pasada. Era porque estaba dependiendo de un pacto de la ley. Era porque, en otras palabras, estaba dependiendo de la ley. Y si ustedes leen todo Gálatas, es precisamente un accionar de Pablo en contra de la ley. Y por eso el capítulo 5 y versículo 1 les dice que ellos, ¿qué cosa? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no, ¿qué dice? Otra vez sujetos a ¿qué cosa? La iglesia, la tendencia era volver al yugo de esclavitud. ¿Y cuál era el yugo de esclavitud? La ley. Y ese era el grave problema de la iglesia. A pesar de que ya la ley, su función había terminado, porque dice que la ley fue nuestro ayo, ¿para qué? Llevarnos a Cristo, pero venido Cristo, ¿qué pasó? Ya no estamos bajo la ley. Y eso era lo que la iglesia no había entendido. Y cuando hablaba de pacto, pensaba no en el pacto de Abraham, sino pensaba en el pacto de ¿quién? De Moisés. En otras palabras, la iglesia, en vez de vivir la bendición de Abraham, vivía ¿qué cosa? La maldición de la ley. Parece ilógico, ¿eh? Que teniendo derecho a una gloria de Dios, la iglesia estaba ¿qué cosa? Estaba encerrada, dicen ¿qué cosa? En la ley, en los rudimentos, en las expresiones de la ley. Lamentablemente hoy muchas iglesias en diferentes países están otra vez volviendo a lo que se conoce como mesianismo. Incluso hay pastores, gracias a Dios, no de la misión, que ya usan la, ¿cómo se llama? La kipa. Y cuando aquí dice que esto ya no es para nosotros, incluso dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones, no por causa de ese linaje escogido que venía de parte del Señor. Y cuando la escritura dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, no se está refiriendo a la ley, se está refiriendo al linaje de Abraham, al pacto que Dios hizo ahí. El problema de la iglesia de Galacia, y como dije, este era el problema de todas las iglesias, no se hablaba entre ellos o dentro de ellos sobre el pacto. Y si se hablaba sobre el pacto, se referían a ¿qué cosa? A Moisés, pero no el pacto de Abraham. Y si nosotros vemos en el capítulo 3, desde el principio, Pablo empieza a hablar sobre la fe. Y sobre la fe, insiste en la fe. ¿Por qué razón? Porque la fe no está sostenida ni sustentada en la ley, sino la fe está sostenida y sustentada en Cristo, y Cristo es la simiente de Abraham. Entonces, por esa razón era que la iglesia no podía vivir en fe, ni expresar su fe, ni ver cosas que la fe producía, sino basándose en la ley, que nada más, como dice Hebreos 12, que es todo lo que se puede palpar. En otras palabras, por análisis, por lógica, por razonamiento, por tradición, por costumbre. Si no era tradición, entonces la iglesia decía, no, no es de Dios. Si no era algo que se estaba acostumbrado a hacer, no, no es de Dios, porque nuestra costumbre es esta. ¿Por qué razón? Porque no actuaban en fe, sino actuaban basados en rudimentos.
¿Todo por qué? Porque no habían comprendido la importancia de vivir bajo el pacto. Y no sabían lo que el pacto producía o el propósito fundamental de Dios con el pacto. Y como la iglesia no lo entendió, aunque le fue hablado, Pablo se los explica, no lo comprendieron. Pero yo miro que hay cosas en la escritura que el Señor dijo que no era para su momento, sino era para nuestro momento. Les voy a decir dos, y si los dejo con duda, gloria a Dios. Dice en Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, ¿qué cosa? El que tenga sed, venga a mí y beba. Sigamos. Y esto dijo, ¿qué cosa? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Pero por qué? Porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Imagínense ofreciendo algo que no se podía dar si no había venido el Espíritu Santo de la promesa. Y estaba haciendo la invitación, el que tenga sed venga a mí y beba. ¿Qué tal si alguien dice yo? Pero lo estaba diciendo ¿para qué? Para que cuando viniera la promesa bebiéramos de la bendición de Dios. La otra viene y le dice a Nicodemo, ¿qué cosa? Es necesario nacer de nuevo. Y nadie podía nacer de nuevo si Cristo no había muerto. Porque sin la muerte de Cristo nadie puede nacer. Porque la única manera en que el hombre viejo es muerto es a través de ¿qué? De la muerte de Cristo. Y Cristo dice, es necesario nacer de nuevo. Pero gloria a Dios que se lo dijo, aunque Nicodemo lo rechazó. Y un ratito me puse a pensar, ¿qué tal si Nicodemo le dice, sí está bien, yo quiero nacer de nuevo? Espérate que me muera. Ahora, ¿por qué lo dijo entonces? Aunque estaba hablando en tiempo presente, pero era ¿qué cosa? Una acción profética para el momento ya de su muerte, que el único requisito para nacer de nuevo es muriendo en Cristo Jesús y viviendo y resucitando en Él. Ahora viene Pablo y le dice a la iglesia entonces sobre esto, y la iglesia no lo hizo, ni lo creyó, ni siquiera le dio importancia, porque no vemos más adelante a una iglesia de Galacia hablando del pacto. Pablo les habla del pacto, pero la iglesia no habló del pacto de Abraham. O sea, no fue vivencia de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no, el Señor realmente quería que eso nos quedara a nosotros. Para nosotros, para que quedara escrito, para que de esa manera ahora lo apliquemos nosotros para la gloria de Jesucristo. Porque si no hubiera quedado escrito, si Pablo no se los dice a los de Galacia, tampoco sabríamos nosotros del pacto de Abraham. Así que lo dijo a la iglesia de Galacia, pero pensando en Misión Cristiana del Calvario, en el Congreso derramaré mi espíritu en el año 2013. Aleluya. Amén. Amén. Ahora, por esa razón, hay muchas cosas en la Escritura que aunque fueron dichas en su momento, pero la verdad era que ¿qué? Su aplicación fue ¿cuándo? Después. Ahora viene Pablo, entonces les habla del pacto y la iglesia no le puso atención. Porque rápidamente lo llevaron hacia ¿qué? Hacia el pacto de Moisés. Y como estaban tan saturados en su entendimiento del pacto de Moisés, ¿qué pasó? Bloquearon el entendimiento de la bendición de Abraham hacia los gentiles. Y por esa razón siguieron viviendo su vida vieja. El hombre viejo se siguió expresando. Por esa razón siguieron
¿Cómo empieza Pablo el capítulo 3 de Gálatas? Oh Gálatas, ¿qué cosa? ¿Qué les está diciendo? Torpes, necios. ¿Qué más? Testarudos, cuerudos. ¿Qué más? Cabeza dura. Imagínense si el pastor de ustedes les predica así el domingo. Ahora viene entonces Pablo y les dice a eso. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado eso, pero no le ¿qué? No le entendieron, no le atinaron nada. Y por eso les dice cabeza dura. Y yo alabo a Dios porque no hay ni uno de Misión Cristiana del Calvario que sea cabeza dura. Solo como 10 dijeron amén. Y los demás ¿qué? No sé si el silencio otorga. Aquí no hay cabezas duras. Aquí hay personas abiertas al Espíritu Santo con un entendimiento del Espíritu de Dios, con la mente de Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Y si alguien entró con cabeza dura, el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento. Lo maravilloso. Aleluya. Muy bien. Hablando entonces del pacto de Abraham, vamos a Génesis capítulo 17 y versículo 2. Génesis capítulo 17 y versículo 2. ¿Qué dice Génesis 17, 2? Leamos del 1. ¿Qué dice? ¿Y era Abraham de cuántos? ¿De cuántos? Aquí hay hermanos que tienen 50, 60 y ya quieren entregar la toalla. ¿Y cuántos era de Abraham? ¿Y quién hay de 99 años aquí? Algunos ya le van llegando. ¿Qué dice? ¿Le apareció quién? Le apareció Jehová. No fue una visión. Fue algo que real. Tampoco fue un sueño por haber comido muchos tacos o muchos frijoles o muchas arepas. No, se le apareció él, literalmente se le apareció Jehová. Él pudo ¿qué cosa? Él pudo ¿qué cosa? Ver a Dios. Y sabía usted, aunque ese es para otro congreso, pero esta bendición del Señor, va a llegar el tiempo en que Misión Cristiana el Calvario va a ver a Dios, pero no en imaginaciones, no en sueños. Lo va a ver tal y como Él es, como yo los estoy viendo a ustedes. Amén, amén. Sí, ¿por qué? Porque la bendición de Abraham es para nosotros. ¿O no dice así? ¿Y cuál fue la bendición de Abraham? No imaginarse a Dios como es. Hay gente que se acerca a mí y me dice, mire cómo es Dios, es güerito, es curioso, le digo. Y la curiosidad mató al gato, le digo. Va a llegar el tiempo en que lo vamos a ver tal como Él es. Es súper majestuoso, eso sí, ¿va? Es glorioso, definitivamente. Pero vamos a verlo. Y se le apareció Jehová a Abraham. ¿Y qué hizo Jehová con Abraham? ¿Qué dice? Y pondré, ¿qué dice? Fíjese que define, no es un pacto entre dos personas como muchos predicadores dicen. No es un acuerdo entre dos. Aquí es la decisión de Él para con Abraham. Es mi pacto, no le dijo es nuestro pacto. No sé si estoy claro con eso. Amén. En otras palabras, como dicen por allá, Él es el Tatashkán.
¿Cómo le llamarían en otros países? Él es el que tuesta las bellotas, así, el mero mero. Amén, amén. En este pacto el que manda es el Señor. Ni siquiera le preguntó, mira, a ver, sentate, agarra una tu silla por ahí, estás sentado o parado, como a veces le dice la gente a uno. Siéntate, vamos a platicar. No, es mi pacto, o no dice así. No es tu pacto, es mi pacto. Así que no es tuyo, no tiene nada que ver contigo. Es mi pacto entre mí y ti. Cualquiera diría que es mala educación eso de empezar primero con qué. Que empiezan los que no es gramatical, que es mala educación, que aquí no hubo mala educación, sencillamente está mostrando su soberanía. Amén. Es un pacto de él entre Dios y quién, y Abraham. En otras palabras, el que va a decir y el que va a dar las órdenes y que va a decir en qué consiste el pacto soy yo. Así dice el Señor. Y dice, pondré mi pacto entre, ¿qué dice? Mí y ti. ¿Y qué va a pasar? Cualquier hecho, pero si ya tiene 99. Alguien dirá, pero si mi marido tiene 45, ya ni fu ni fa. Pues. Y ya con 99, uff. No, le dice, yo te voy a multiplicar. No es por lo que tú puedas hacer o no puedas hacer, es porque yo te voy a multiplicar. Porque en el pacto de Dios hay sobrenaturalidad. Amén. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué dice que hizo Dios aquí? ¿Hizo qué cosa? Un pacto con Abraham. No es el pacto de Dios y Abraham, es un pacto de Dios con Abraham. Voy a pedir a un hermano que venga. Por favor, voy a necesitar a muchos hoy. Pero, primero que entre, que venga uno primero. Se parece a Abraham por la edad y ya le van llegando a los 99. Un pacto de Dios con Abraham. Dios hizo ¿qué cosa? Su pacto. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios está diciéndole a la iglesia de Galacia a través del apóstol Pablo? El pacto que fue ratificado por Cristo, no fue restaurado. Quiere decir que ese pacto no se arruinó ni se echó a perder. Ese pacto el Señor mismo dijo, ¿qué cosa? Como dice aquí en el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti por sus generaciones, por pacto, ¿qué dice? Fíjese que es un pacto generacional. Repita conmigo, generacional. Otra vez. Un pacto que tiene que ver entonces con que no solo con Abraham, sino con quién. Con su descendencia, su simiente. Y no le dijo simiente, sino con tu simiente. Y se refería a quién? A Cristo. Porque el mismo Gálatas dice, si dijera simientes, no, dice tu simiente. Se refería a Cristo. O sea, desde aquí, ¿qué está haciendo ya en el pacto? ¿Qué está haciendo el Señor? Desde ya está profetizando y declarando ¿qué cosa? La venida y la manifestación de Cristo como promesa del Padre. Amén. Y entonces está diciendo que por eso es que es generacional. ¿Por qué? Porque de ahí es que viene la línea, ¿qué cosa? Genealógica de ¿quién? De Cristo. Ahora bien, entonces viene el Señor e hizo, y volvamos un poquito a Gálatas 3. ¿Y qué dice aquí? El versículo 17.
Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, ¿qué dice? No puede ser, ¿qué dice? Anulado ni, no se abroga, que vino 430 años después, no lo abroga ni para invalidar la promesa. O sea, la promesa siguió vigente. Ahora viene entonces el Señor y cuando establece el pueblo de Israel, hace un pacto con Moisés y un pacto con el pueblo de Israel. Pacto con Moisés. Ahora voy a poner a Moisés no en esta línea, sino un poquitito más adelante. ¿Por qué? Porque la escritura dice que fue añadida. ¿O no dice así? Ya lo leímos, ¿verdad? Por eso repetimos varias veces, ¿se recuerdan? Fue añadida, no tiene nada que ver con ¿qué? Con el pacto de Abraham, por eso es que no lo puede abrogar. Ahora, según la escritura, este pacto, ¿qué pasó? Terminó, tuvo su vigencia. Vendido Cristo, ¿qué pasó? Ya el ayo ya no sirvió. ¿El qué? El cuidador, el ¿qué más? El tutor ya no servía. O sea, este pacto concluyó y terminó, y dice aquí en Hebreos capítulo 8, hablando de este pacto de Moisés, versículo 13, y al decir que dice, nuevo pacto, ha dado por viejo, ¿qué cosa? Al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, ¿qué pasó con el pacto de Moisés? A través de cuando se rompió el velo, ¿qué pasó? Perdió vigencia. Repita conmigo, perdió vigencia. Y viene el Señor e hizo un pacto nuevo. Otro hermano o hermana hizo un pacto nuevo, pero basado en ¿qué? Por medio de la sangre del cordero. Allá siempre ahorita. Por medio de la sangre del cordero. Este era el pacto de la ley, perdió vigencia, pero ahora para que tengamos, dice Hebreos, entrada al lugar santísimo con toda libertad. ¿Por qué razón? Dice que fue añadido por causa de las transgresiones. En eso había una división, había una separación entre Dios y el hombre. ¿Cuál era? El pecado. Y la ley lo que hacía, ¿qué era? Descubrir y declarar el pecado. Se necesitaba que alguien viniera a ¿qué cosa? ¿A qué cosa? A cancelar eso. Entonces vino Cristo y ¿qué pasó? Canceló, pagó por el pecado. Voy a necesitar otro hermano o hermana. A ver tú aquí. Tu nombre es Benjamín. Vamos a ponerlo a Benjamín en todo este proceso. Ahora, ¿qué hizo el pacto nuevo con Benjamín? Benjamín, hazte un poquito para allá ahorita, más ahí. Benjamín estaba perdido en sus delitos y pecados, lejos de la familia del Señor. A través del pacto nuevo, ¿qué hizo el Señor? Ven, Benjamín. Viene y lo incluyó ¿en qué cosa? En el pacto de Abraham, no en el pacto de Moisés. Para que se cumpliera, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Sí vamos ahí? Amén. ¿Por qué Benjamín tiene derecho de la bendición de Abraham? Porque Jesucristo lo hizo ¿qué? Parte. ¿Por qué razón? Al declarar viejo el primero, el pacto de Moisés, que lo incluyó ¿en qué cosa? En el pacto de Abraham. Amén. Amén. Ahora hay un nuevo pacto.
Gloria a Dios por eso. Ese pacto que hace viene a ratificar ¿qué cosa? El pacto de Abraham. Eso es lo que dice Gálatas. No viene a restaurar, sino viene a ratificar. Y ya dijimos que ratificar. Confirmar el pacto que ya está hecho. Ahora, ¿qué pasó entonces? Vamos con otro hermano. En el año 65, Dios levantó a Misión Cristiana del Calvario. Pues ya estaba, pero Dios levantó en Misión Cristiana del Calvario una generación para manifestar el poder de Dios. En el año 65. Así un poquito para allá, para que también aquellos de allá lo vean. Así hacen un poquito de cintura ustedes también. Ahora, Dios hizo un pacto con Misión Cristiana del Calvario. Y dijo que nos llamaba para que, y nos hacía un pueblo escogido para Él. Como dijo del pueblo de Israel, ¿se recuerdan en Deuteronomio que dice, te escogí como mi pueblo, qué cosa? Exclusivo para mí, dice. Y así Dios escogió a Misión Cristiana del Calvario para manifestar su gloria. Y dijo, yo los he escogido. Incluso en ese tiempo se habló mucho de los escogidos. ¿Por qué? Porque es un término que el Señor nos empezó a hablar sobre eso. Ahora, viene entonces, hizo un pacto con Misión Cristiana del Calvario. Vente un poquito para acá, Henry. Y vamos a ver aquí, Benjamín es parte de Misión Cristiana del Calvario. Vente aquí. ¿Y qué pasó a raíz del año 65? La persona que en ese tiempo estaba al frente siguió pensando no en esto, sino siguió pensando en la experiencia del 63. Solo liberación y bautismo con el Espíritu Santo. Hasta el día de hoy, él sigue predicando liberación y bautismo con el Espíritu Santo. Predicando una experiencia del 63, pero no lo nuevo que el Señor hizo. A raíz de eso permitió, voy a poner a él como la generación del año 65, permitió que, ¿qué cosa? Que en ese tiempo esta generación empezásemos a buscar por todos lados, ¿qué cosa? A traer semilla diversa. Mirábamos allá, aquel está siendo bendecido, gloria a Dios, traigamos de aquello para acá. Y luego aquel otro, Corea, traigamos a Corea para acá. Que en El Salvador, traigamos al Salvador para acá. Y tantas cosas, total que esta generación empezó a mezclarse. Y empezó a mezclarse con diferentes, ¿qué cosa? Doctrinas, que ya no seguimos, ¿qué cosa? La línea que el Señor quería que se hiciera. Según la Escritura, esto se le llama fornicación. Fornicación no es solo el acto sexual fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Fornicación, dice la Escritura, que era cuando el pueblo también se iba tras otros dioses, tras otro diseño, tras otro modelo. Yo puedo decir de alguna manera, y ya expliqué que no estoy hablando del aspecto sexual, sino del aspecto de ¿qué? De mezcla de doctrina. Y queríamos jalar de todo mundo. Y mirábamos que por ahí había milagros, traigamos los milagros. Eso lo necesitamos aquí. Cuando sentimos todo lo que Dios había dicho aquí, no se estaba haciendo nada. Y eso produjo a la luz de las Escrituras, ¿qué cosa? Fornicación, ¿por qué qué? Porque lo que él dijo no se estaba haciendo, sin embargo estábamos haciendo ¿qué? Otras cosas. Debido a eso, el Señor permitió un desierto de 40 años. Para los que oyen esto por primera vez, ya pasó también, ¿no? No se me asusten.
Empezó en el 2005 y terminó en el, empezó en el 65 y terminó en el 2005. ¿Y sabe por qué dijo? Los metí ahí para probar su corazón, para ver si me iban a ser fieles o no. ¿Y qué pasó? Toda esta generación que Dios levantó en esa fecha, cada uno buscó su propio ¿qué? Su propio rumbo. Y se iba uno y se iba el otro, y se iba uno y se iba el otro. Y decía, Padre Santo, ¿y qué pasó aquí, va? Y cuando me di cuenta, hablando de esa generación que Dios levantó, Dios levantó una función de profetas en ese tiempo, a 4 profetas. Dentro de ellos estaba el hermano Mario Méndez, que ya partió con el Señor. Pero los 3 ellos se fueron también. Yo estaba incluido dentro de ese ¿qué? Equipo profético, a quien el Señor habló, y fue donde el Señor hizo el pacto. Y recuerdo que una vez Mario Méndez, hace poco, cuando ya había regresado, me dice, Abraham, ¿qué fue lo que te hizo quedarte? Si todos nos fuimos. Le dije, lo que Dios dijo. Yo le creía a Dios. Pero es que quería ganas quedarse, me dice. No, es que no importa, para mí es más grande y lo glorioso lo que Él dijo que cualquier circunstancia difícil. Y cualquier circunstancia difícil la vi pequeña a lo que Él había dicho que iba a hacer. Y entonces viene el Señor, ¿y qué pasó? Empezó a manifestarse y de ahí empezó a levantar una generación en transición. ¿A qué le llamo yo generación en transición? Una generación que sirvió ¿de qué? De puente. Era temporal. Le voy a mostrar, Juan el Bautista fue un profeta de transición que sirvió de unificar ¿qué cosa? El tiempo del antiguo pacto con el nuevo. Fue el que unió todo, solo por darme a entender, el Antiguo Testamento pues y el Nuevo Testamento. Fue un profeta ¿de qué? De transición. Él no era el profeta escogido, el profeta escogido era Cristo. Entonces Juan ¿de qué sirvió? Solo ¿de qué? ¿Pero para qué? Para que no se perdiera ¿qué cosa? Para que no se perdiera ¿qué cosa? La línea del pacto. Ahora viene entonces y levanta una generación en transición, que fue esta la que se empezó a mezclar y a mezclar y a mezclar. Cualquiera diría, ¿y por qué el Señor no la cortó? Porque si corta esa generación, corta ¿qué cosa? La línea que trae. Se hubiera destruido su pacto y no se hubiera cumplido, pero eso no se podía dar. Por eso es que usted ve en las Escrituras y dice, ¿y por qué Dios permitió tanto pecado en el pueblo de Israel? Porque era un asunto de transición. No porque Él consintiera el pecado, sino porque había un periodo de transición. Ahora, Dios, ¿qué pasó? Viene entonces y empieza a usar a Misión Cristiana del Calvario, en este caso Benjamín. ¿Para qué? Para manifestar la gloria del Señor. Pero en el año que, hace unos 8 o 10 años, el Señor volvió ya, después de que ese desierto se había terminado ya, viene el Señor y ¿qué hace? Empieza a reafirmar su pacto entre nosotros. Y aquello que Él había revelado, lo vuelve otra vez ¿a qué? Solo que ahora ya no al estilo de antes, sino al estilo de Abraham.
Ahora era precisamente así como se le aparecía a Abraham. Ahora es así como el Señor dice. A ese estilo, hasta eso restauró el Señor, hasta eso restituyó el Señor. Ahora no es a través de sueños o visiones, o que el apóstol Abraham haya comido muchos frijolitos, o comido muchos tacos y se imaginó algo que el Señor dijo. No, son cosas que es real, lo que Él se ha estado manifestando. Pero esta generación en transición, vente más para acá para que sigamos la misma línea que viene para acá. Así. Esta generación en transición es la que iba a producir, ¿qué cosa? Una nueva generación. La generación de hoy. Cuando hablo de la nueva generación no estoy hablando solo de jóvenes, estoy hablando de todos. La generación actual. ¿Por qué? Porque esta nueva generación es la que el Señor ha llamado para que sea la esposa del Cordero. Ahora, cuando Dios le habla a Abraham y le da la promesa era que iba a venir Cristo. Y por eso es que al seguir la línea de qué, somos linaje escogido, dice la Escritura, o no dice así, somos linaje escogido, alabado sea el Señor, quiere decir que su propósito, su plan no ha terminado. Y el propósito aquí era que viniera Cristo, ¿para qué? Para que aquí sea Cristo expresado en su totalidad, no solo como cabeza, sino como cuerpo también. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que está levantando su iglesia, esta nueva generación. Porque habla de su cuerpo y su cuerpo es la que va a tener la imagen de Cristo. Amén. Su cuerpo es la que va a tener, debido a eso tiene la naturaleza de Cristo. Ahora, según Gálatas, no, perdón, es 2 Corintios 11, ¿qué dice? ¿Qué dice 2 Corintios 11? Y versículo 2. Porque os celo, ¿qué dice? Con celo de Dios, pues os he desposado, ¿qué dice? Os he desposado, ¿qué dice? Con un solo esposo, para presentarlos como ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. A ver, virgen pura. Porque la esposa de Cristo no va a ser fornicaria. La esposa de Cristo es ¿qué cosa? Virgen y qué? Virgen y pura. Ella llega a ser ¿qué cosa? La esposa del Cordero. Amén. Amén. Por eso dice que santa, gloriosa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga, ni cosa semejante. Esa es la iglesia que Él viene a recoger como su esposa. No los que medio están así todos, ¿qué? ¿Cómo le llamaríamos en los países? ¿Cómo? Champurrados. Bueno, así pues. ¿Qué más? Sancochados, dicen por ahí. Chuecos. Esa no es la esposa de Cristo. Esa no es la esposa de Cristo, sino ¿para qué sirvió toda la redención y para qué sirvió el pacto con Abraham? Ahora la pregunta es esta: si esta generación en transición fornicó, ¿cómo es que llega a ser qué cosa? Virgen y pura. Solo hay una forma de que una persona
puede volver a ser virgen y pura, naciendo de nuevo. Tiene que morir y nacer de nuevo. Y entonces por eso el Señor, vente aquí, aquí mejor. Por eso el Señor nos enseñó la importancia del bautismo. Estoy hablando de la misión que fornicó, pero les quiero hablar con franqueza. Toda la iglesia en todo el mundo ha fornicado. ¿Quién no ha agarrado mezclas por todos lados? Pero como estoy hablando de la misión, porque no puedo hablar por las demás iglesias, pero la iglesia en general está, como decía el hermano Mario Méndez, frita y sin manteca. Mire usted la iglesia en general, ¿cómo está? Hay iglesias que tienen movimientos homosexuales, reuniones homosexuales. Y no solo aquí en Guatemala, en sus países. Aparte de eso, tanta movida chueca que hay dentro de las iglesias. Porque la iglesia ha fornicado. Pero el Señor entonces nos llevó a ¿qué cosa? A que solo hay una forma de ser virgen y pura, y es naciendo de nuevo. Pero para nacer de nuevo se tiene que morir y resucitar. Y eso solo lo puede hacer el bautismo. Eso no sucede con oración ni con ayuno. Dice que el bautismo es ¿para qué? Para muerte, sepultura y resurrección de vida. Amén. Amén. Ahora, entonces, ¿qué hizo el Señor al hablarnos sobre la importancia del bautismo para quitarnos qué cosa? La vida pasada de una generación en transición a una generación que nueva para la gloria de Cristo Jesús, para hacer qué cosa? La iglesia que virgen y pura, que es qué cosa? La esposa del Cordero. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es entonces lo que le da todo este sentido? Esto fue lo que la iglesia no lo entendió, la iglesia de Galacia. Sin embargo, estaban pensando en el pacto de la ley. Y el pacto de la ley ya terminó, ya cumplió su función, ya fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Mas venido Cristo, ¿qué pasó? Ya no estamos bajo ayo, dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando la iglesia todavía está viendo el pacto de la ley? Todavía está bajo maldición, porque eso dice Gálatas 3 y versículo 13. Pero Cristo nos vino a redimir de la maldición de la ley. ¿No dice así? ¿No dice así? Por eso dice la Escritura, ahí mismo en Corintios, que los que no se han convertido, el velo no ha sido quitado de ellos. Entonces todavía están viendo ¿con qué? Con velo, según la ley. Están viendo al Señor Jesucristo a través de la ley. Pero gloria a Dios, en medio de nosotros estamos viendo ahora a Cristo a cara descubierta, como en un espejo, viendo la gloria del Señor. Entonces el bautismo no es que necedad de Misión Cristiana del Calvario, es un requerimiento que el Señor dijo para quitarnos la pasada manera de vivir de fornicación y hacernos una iglesia virgen y pura para la gloria de Cristo Jesús. Para podernos presentar como ¿qué cosa? Una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Pero todo viene ¿de dónde? Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia. El pacto ratificado por Jesucristo, y ellos no le agarraron la onda, no lo entendieron,
Por eso Él les decía, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cómo es que la bendición de Abraham entonces llega a la iglesia? ¿Cómo? A través de Cristo. Alabado sea su nombre. Amén. Porque es en Cristo, dice ahí, o no dice así. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles y que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Por qué para nosotros es la promesa del Espíritu? ¿Por qué tenemos derecho de esa promesa? Porque ya fue hecha una promesa ya. Y la promesa es Cristo, su simiente, pero ahora nos es entregado Cristo a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, para manifestarse en nosotros y que seamos transformados a su imagen conforme a lo que Él ha destinado como su propósito para la gloria del nombre del Señor. Porque dice que usted y yo fuimos, ¿qué cosa? Predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Por qué? Porque hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham, y en Cristo fue ratificado. Alabado sea su nombre. Y ahora Dios nos ha escogido ¿para qué? Para manifestar su gloria. Y dice la Escritura, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. Amén. Amén. ¿Por qué razón? Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso es que hay una nueva generación. Es lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. La generación que salió de Egipto no fue la que entró a ¿qué? A la tierra prometida. Esa se murió porque la generación vieja tenía que morirse. Por eso es que Dios ha levantado una generación nueva, que son todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo por internet, incluso los que no pudieron venir de Misión Cristiana del Calvario. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso dice que somos linaje escogido, real, sacerdocio, gente que. ¿Por qué? Porque tenemos ese derecho de ser santificados y ser transformados a la imagen de Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para Misión Cristiana del Calvario? Presentarla como ¿qué? Como la esposa del Cordero. ¿No se gozaron? No se gozaron. ¿Y saben qué dijo el apóstol Pablo? Y ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Los he desposado. ¿Y qué significa la palabra desposar? Comprometerlo para matrimonio. Quiere decir que no hay otra más. No estoy hablando de otras iglesias, estoy hablando de la iglesia que está de acuerdo a su propósito. Pero no puede haber otra. Si no está en su propósito, esa otra no es la esposa de Cristo. ¿Por qué? Porque su propósito es ser hechos a la imagen de Cristo. Amén. Porque el cuerpo de Cristo no puede ser diferente. Hoy en día, por ejemplo, voy a ilustrarlo de esta manera. La iglesia está predicando a un Cristo con una cabeza de león, pero con un cuerpo de jirafa. Tiene estómago, tiene 4 patas,
Pero si tiene lo mismo, pero si es lo mismo, pero no tiene la forma de la cabeza. Y el problema de la iglesia hoy es que no tiene la forma de la cabeza, que es Cristo. Por eso es que Él nos está transformando a su imagen. Aleluya, para llevarnos al propósito inicial, que Él dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué nos debe llevar todo esto? A entender que Dios tiene un propósito. ¿Con quiénes? Con cada uno de nosotros. Y con Misión Cristiana del Calvario. Aleluya. Amén. Dios nos ha llamado y prácticamente nos puso un destino. A Abraham le puso un destino: y te multiplicaré y te haré padre de muchedumbre de gente, y te haré esto y te haré el otro y te haré. Yo creo que Abraham se quedó. Y si hubiera estado en este tiempo y hubiera dicho: bueno, ¿y qué quiere el Señor que soy yo? Pues ni me toma en cuenta. Si hubiera ido a quejar ante los derechos humanos: mira, el Señor ni me tomó en cuenta. Abraham reconoció que Él es el Señor. Amén. ¿Por qué escogió Dios a Misión Cristiana del Calvario? Porque en su soberana voluntad Él así lo decidió. No porque hayamos sido buenos, sino porque Él desde que ¿qué dice? Nos conoció, nos amó. Aleluya. Amén. Y nos eligió y nos escogió para manifestar su gloria y para que seamos parte del cumplimiento de su propósito para la gloria de Jesucristo. Aleluya. Para que los discípulos de Misión Cristiana del Calvario seamos gente que gloriosa, santa, sin mancha, sin contaminación, sin arruga. Un día en un grupo de apóstoles de diferentes misiones, no sé ni por qué se les ocurrió preguntarme, pero estuvo bueno que me hayan preguntado: Abraham, ¿y para qué el Señor te levantó? Pensaron que iba a decir yo: para ser apóstol. Y le digo: la Escritura dice que me levantó para ser santo y sin mancha delante de Él. Y se quedan todos así mirando como quien dice: ¿y este qué? ¿Es de otro planeta? ¿No dice eso Efesios 1:4? Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué lo escogió a usted? Eso es parte de qué? De su propósito debido al pacto que Dios hizo con Abraham. Aleluya. Por eso es que Misión Cristiana del Calvario cree en el pacto de Dios, lo que no creyeron las otras iglesias, la de Galacia, la de Éfeso, la de Roma, la de ¿qué más iglesias? La de Corinto, la de Filadelfia o Filipos, la de ¿quién más? La de Colosa, Tesalónica, la Odisea y todas las demás. Eso no lo creyeron, creyeron que eran del pacto de Moisés. Sin embargo, Misión Cristiana del Calvario reconoce que somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para anunciar las virtudes que de aquel que nos llamó. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Somos entonces personas de qué? De pacto. Usted no está aquí porque se le ocurrió y porque tuvo deseos de venir. Gloria a Dios por eso. Usted no está aquí por eso. Usted está aquí, ¿sabe por qué le proveyó y por qué el Señor hizo que venciera obstáculos y todo eso? Porque usted es gente del pacto de Dios.
Y por eso es que así como en Abraham, como en Isaac y como en Jacob, la sobrenaturalidad de Dios se manifestó. Ahora con Visión Cristiana del Calvario se está manifestando la sobrenaturalidad. Imagínese a un hermano que ni quería sembrar, que ni quería nada con el Señor, con $3, todo lo que el Señor le hizo. Y ese es que al pastor se le olvidó que le ofrecieron un negocio, no al pastor sino a este que él estaba testificando, de $2,800. Con $3. ¿Eso qué es? Sobrenaturalidad. ¿Por qué a los que oímos que sus deudas estaban pagadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sobrenaturalidad. Un hermano nos escribe de una de las iglesias de aquí de Guatemala que una hermana que fue sana de sus 2 riñones después de la siembra. ¿Qué es eso? Sobrenaturalidad. Amén. Amén. Había otro que su mamá, que el niño había nacido con el pie torcido, lo operan y lo dejan sin caminar. Y el día que siembra, el niño empieza a caminar. ¿Qué es eso? Sobrenaturalidad. Amén. Amén. El pastor de la Nueva Unión se acerca después y me dice, por si da tiempo a testimonio. Ya mero le decía, si ya lo perdiste el tiempo. Me empieza a contar de que nació con un corazón con problemas, no completo, y así vivió todo este tiempo. Pero ahora que sembró, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Allá. Y ahora que 2 días antes de la siembra fue que me dijiste, ¿va? ¿Qué pasó? Su corazón sano y completo. ¿Qué es eso? Sobrenaturalidad. Dios moviéndose tal como Él es. ¿Pero por qué? Uno, porque Él es fiel y verdadero. Pero también es fiel y verdadero ¿a qué cosa? A su pacto. Porque dice que no juró por otro mayor, porque no hay otro mayor que Él. Juró por su propio nombre. Aleluya. Y cuando Dios le dijo a Isaac, te bendeciré, porque yo juré a tu padre que lo bendeciría. Y hoy le dice a Misión Cristiana del Calvario, yo te bendeciré, porque yo lo hice con un pacto, con juramento y con un pacto perpetuo para la gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor por eso? ¿Cuántos damos gloria a Dios por este tiempo? Yo, hermanos, de veras en mis oraciones, y aunque no les sé el nombre a todos, porque sería, ¿qué cosa? Mejor ya no digo lo que dijeron ahí. Pero los pongo en mis oraciones y le digo, Señor, gracias por la gente, por los discípulos que nos has dado en Misión Cristiana del Calvario. Porque estos son los escogidos, los que has amado con amor eterno. Y es esta nueva generación que estás levantando para manifestar tu nombre, tu gloria y tu poder. Y demostrarle al mundo que tienes un propósito glorioso. Que tú no dependes de la obra del diablo, que tú no dependes de las circunstancias de los países. Eres el Señor de señores y Misión Cristiana el Calvario comprende eso. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Y por eso, debido al pacto, es que Él dice más, por eso es que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles.
Aleluya. Amén. ¿Y de qué se refería? A su iglesia. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Mire al hermano. Y ahora ya no lo mire, si es su esposo, no lo mire como su esposo, mírelo como escogido, linaje escogido. Si es su esposa, mírela como linaje escogida. Uy, pero mírelo pues, o si es su amigo, su hermano, si es hermano de otra congregación, mire, es linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. Pero entre ustedes también, mírense ahí. Entonces, si Henry es ¿qué cosa? Henry es ¿qué cosa? Yo no voy a pelear con él porque estoy peleando con quién. Si no tengo buena comunicación, no tengo buena comunicación con quién. Con el linaje escogido. Entonces me voy a poner las pilas y arreglar cuentas. Un reino dividido no permanece. ¿Qué más? Nadie le puede hacer daño a su propio cuerpo, solo que esté ¿qué? Así que cuando un hermano quiere hacerle daño, hágale así, vaya. Porque somos el linaje escogido. ¿Y qué es linaje? Es la simiente. Por eso dice ahí en el Gálatas 3:7 que los que son de fe son hijos de Abraham. ¿O no dice así? Son de la simiente de Abraham, son del linaje de Abraham. Gloria a Dios por eso. ¿Qué tuvo Abraham? Uy, hato de ovejas, oro, plata, tierras. Poderoso. Miraba a Dios. Uy, si eso también es bendición para nosotros. Es que el Señor me dijo, va a llegar el tiempo en que Misión Cristiana del Calvario va a ver a Dios. Pero no lo va a ver a Dios imaginariamente o supuestamente, lo va a ver tal y como Él es. Y van a haber familias que van a tener la visita, así como tuvo la visita a Abraham, que llegaron los tres. Se mandó a Abraham. Pero es para que nosotros también nos mandemos y disfrutemos de esa comunión. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Alguien dirá, ya el hermano Abraham ya se puso. No, hermano, si así es. El diseño en el huerto del Edén, ¿cómo era? Que Dios, ¿qué hacía? Y platicaba con Adán y Eva. Ese es el diseño. No es un Dios que está allá, es un Dios que está aquí. Y por eso Él se ha empezado a expresar como Dios. Sus obras nos están revelando a Dios, pero va a llegar el momento en que ¿qué? Ya no solo lo vamos a ver a través de sus obras, sino tal como Él es. 50 lo creyeron. Lo vamos a ver tal y como Él es. Porque esa es la bendición de Abraham. Esa es la bendición de Abraham. Aleluya. Amén. Aleluya. Por eso es que somos herederos en Cristo, en Dios, y coherederos, ¿qué dice? Juntamente con Cristo tenemos todo lo que el Señor le dio a Cristo. ¿Y qué le dio el Señor a Cristo? Todo. Entonces usted y yo, ¿qué tenemos? Amén. ¿Pero por qué? Porque era una promesa. Alabado sea su nombre. Pongámonos en pie.
¿Cuántos son linaje escogido? Saben que a su tiempo se dará, pero hay una revelación sobre los escogidos de Dios. Y esa la dio el Señor en el año 65. Y a su tiempo la vamos a trasladar. Todo lo que la Escritura habla de sus escogidos, de la relación que Él va a tener con sus escogidos. Aleluya. Y esos son usted y soy yo. Aleluya. Levante las manos y gocémonos con el Señor. Alabado sea su nombre. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios y bendigamos su nombre. Porque Él nos incluyó a través de la obra de Cristo al perdonar nuestros pecados. Pero nos hizo una nueva generación a través de morir, siendo sepultados y naciendo de nuevo. Solo así se puede ser virgen y pura. Van a haber muchas vírgenes. Eran 10, pero no eran la esposa. No los conozco, le dijo a 5. Y esos que eran vírgenes. Van a haber muchos o que se van a creer vírgenes o van a llegar a serlo, pero sin entender el propósito de Dios no lo van a alcanzar. No es solo el hecho de ser vírgenes, sino habla de puros, o sea, alcanzar el propósito de Dios. Y a las otras les dijo: salid a encontrar, el esposo viene. No se iba a casar con las 5. Es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra vida y celosos de acuerdo a la palabra y al diseño, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros, sino seamos la iglesia que Él ha escogido para la gloria de su nombre. Adore al Señor y bendiga a Dios, porque Él nos incluyó en el pacto de Dios. Aleluya. Alabado su nombre. Glorioso su nombre. Él nos incluyó en el pacto. Usted es parte del pacto. Alabado sea su nombre. Oh, glorioso su nombre. Pues santo es Dios. Mientras el mundo ve imposible que haya una iglesia de acuerdo al propósito de Dios, el Espíritu Santo ha convocado a la iglesia que la está preparando para ser la esposa de Cristo. Para la mente humana no se puede, pero gloria a Dios que esto no es por lo humano, es por la obra del Espíritu de Dios. Sí hay una iglesia que glorifica a Jesucristo. Sí hay una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Sí hay una iglesia que va a alcanzar todo eso para la gloria de Dios. No es una esperanza, es un hecho. Que así dice la Escritura que va a ser.
Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y por eso es que necesitamos la promesa del Espíritu, para que sea aplicado lo que Cristo dijo en cada uno de nosotros.